tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Chuy Villegas y estamos haciendo la lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia Católica. En esta ocasión estamos con el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21. Hemos leído ya 20 capítulos y los hemos comentado. Y esta es la dinámica que seguimos. Leemos el capítulo, lo comentamos, para que podamos tener una idea inicial. Esto es dirigido principalmente a principiantes y gente, digamos, que está en este desarrollo de encontrarse con la palabra de Dios y conociendo la Sagrada Escritura directamente desde el texto. Sabemos que en la iglesia nosotros leemos litúrgicamente, en la celebración litúrgica, la misa, la Santa Misa, leemos la palabra de Dios. Pero sabemos también que, en cada ocasión pues es un extracto del texto y no nos da la oportunidad de tener, digamos, la perspectiva de toda la redacción del libro en cuestión. En este caso, el Evangelio de San Mateo, que hemos también ya más o menos explicado las generalidades que lo caracterizan desde el punto de vista de la redacción, los destinatarios a quienes fue escrito y, pues poder nosotros con esto, con este contexto histórico, entenderlo un poquito mejor. Porque como nos dice las reglas de la hermenéutica, conociendo la intención del autor sagrado, podemos conocer mejor las intenciones del autor divino. Dios que inspira al hombre para decir y escribir aquello que Él quiere comunicarnos. Pues bien, entonces vamos con este capítulo 21 que forma parte de este bloque temático de la vida en comunidad cristiana. La comunidad cristiana, con qué elementos se debe y qué criterios se debe conducir a sí misma. Por supuesto, con el apoyo, con la guía de los encargados, en este caso los apóstoles y sus sucesores, que como sabemos, pues vienen a ser los obispos y los presbíteros y los diáconos, ¿verdad? Básicamente son estos tres niveles del orden sacerdotal dejado por Jesús. Bien, vamos entonces a iniciar el capítulo 21 y pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Damos un beso a nuestra Biblia, que es Dios hecho palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Danos un rayo de tu luz para recibir esta palabra con el mismo espíritu con que fue escrita. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan al poblado de enfrente. Al entrar encontrarán una burra atada con su borrico al lado. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y sentado en un borrico, cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les mandó. Trajeron la burra y el borrico. Pusieron sobre ellos los mantos y él montó encima. El gentío, que era muy numeroso, extendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las extendían por el camino. Y la gente que iba adelante y atrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se alarmó y se preguntaban, ¿quién es este? La gente respondía, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó a todos los que estaban allí vendiendo y comprando.
Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Algunos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Pero los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, al ver los prodigios realizados y a los niños que aclamaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿no oyes lo que están diciendo? Jesús les respondió: sí, es que nunca han leído aquel pasaje de la Escritura que dice: de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana temprano, cuando regresaba a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino, se acercó a ella y al no encontrar más que hojas, le dijo: que nunca jamás brote de ti fruto alguno. Y la higuera se secó al instante. Al ver esto, los discípulos se quedaron admirados y se preguntaban: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que si dicen a esta montaña: quítate de ahí y arrójate al mar, así pasará. Y todo lo que pidan con fe en la oración, lo obtendrán. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: también yo les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así: si decimos que de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, la gente se pondrá en nuestra contra, porque todos piensan que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad del Padre? Le contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que los que recaudan impuestos para Roma y las prostitutas les llevan ventaja para entrar en el reino de Dios. Porque vino Juan a manifestarles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una hacienda plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se ausentó. Al llegar la cosecha, envió sus criados a los viñadores para recoger sus frutos. Pero los viñadores agarraron a los criados, hirieron a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo envió otros criados, en mayor número que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo capturaron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué les parece? Cuando regrese el señor de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Le respondieron: matará sin compasión a esos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental? Esto lo hizo el Señor y es realmente admirable. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le entregará a un pueblo que dé a su tiempo los frutos que al reino corresponden.
El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y sobre quien ella caiga será aplastado. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus palabras, se dieron cuenta de que Jesús se refería a ellos. Querían capturarlo, pero tuvieron miedo de la gente porque lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vemos ahora este capítulo 21. Vamos a hacer el comentario. Muy interesante que está este capítulo porque ya nos marca dentro de esta convivencia en la comunidad, ¿verdad? De este bloque temático, ¿verdad? Nos marca el momento en el que Jesús entra a Jerusalén y se va a enfrentar al rechazo frontal de parte de las autoridades, de parte de los saduceos, de los fariseos, de los maestros de la ley y los escribas. Y nos marca que Jesús iba entrando y sucede primero algo, pues en lo que Jesús quiere cumplir la Escritura, ¿verdad? Cumplir las profecías que hablaban del Mesías. Dice, cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan al poblado de enfrente, al entrar encontrarán una burra atada a su borrico, al lado desátenlos y tráiganmelos. Y entonces Jesús quiere entrar a Jerusalén montado sobre un borrico para cumplir lo que decían las profecías de Isaías y de Zacarías. Isaías en el capítulo 62, versículo 11, y Zacarías en el capítulo 9, verso 9. Digan a la hija de Sión, mira tu rey viene a ti, humilde y sentado en un burro, en un borrico, cría de un animal de carga. Y entonces los discípulos van y hacen todo lo que les dice el maestro, trajeron al borrico y van entrando Jesús montado sobre el burrito a Jerusalén. Y había mucha gente que lo ve entrar. Y mientras algunos no saben de qué se trata, otros lo alaban y cantan Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, como nos dice el Salmo 118. Y al entrar Jesús a Jerusalén, pues la ciudad se alarma porque ve aquel tumulto, ¿verdad? Y entonces algunos que lo conocen le dicen a los que preguntaban, pues ¿quién es este? Y ellos decían, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. La gente atina a saber que Jesús es un profeta, pero no atina a saber que es el profeta, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, sí reconocen al Mesías en cuanto a que lo es, pero no entienden el mesianismo. No entienden que Jesús no es este Mesías caudillo que viene a expulsar a los romanos y a darle la primacía mundial a los judíos. Una primacía mundial que, dicho sea de paso, por cierto, los judíos siguen esperando y buscando para este mundo. Jesús entró en el templo, entra a la ciudad y directo se va al templo y echó a todos los que estaban allí vendiendo y comprando. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas y les dijo, está escrito, mi casa es casa de oración. Y de hecho decía, mi casa es casa de oración o será casa de oración para todos los pueblos. Pero Jesús dice, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Denuncia esta falta de respeto, ¿verdad? Esta injusticia, propiamente una injusticia, porque los fariseos, los maestros de la ley, los encargados, las autoridades del templo, han permitido que el templo perdiera ante el pueblo, digamos, el alma de su razón de ser, el encuentro con el Señor. Y entonces se había convertido prácticamente en un centro de toma y daca, de intercambio de bendiciones a cambio de ofrendas, ¿verdad? Una cuestión más bien comercial, un trato de comercio. Le habían arrancado el corazón al templo y entonces Jesús se indigna, ¿verdad? Y menciona que dentro del templo había algunos ciegos y cojos que se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó.
cómo cambia la actitud de Jesús dentro del templo. Él se da cuenta que dentro del templo, ahora sí, como dicen algunos, ¿verdad? El diablo va a misa. Dentro del templo hay buenos y malos. Hay gente que va con buenas intenciones, hay gente que va por ir o para sacar provecho personal, ¿verdad? Y entonces aquí habla de que mientras quita a todos los comerciantes, ¿verdad? Y los reprende diciéndoles: ustedes han convertido la casa de oración de mi padre, la han convertido en una cueva de ladrones. Pero va y se compadece de aquellos que estaban allí, ¿verdad? Los ciegos y cojos que están allí esperando la misericordia del Señor, que van allí con una actitud totalmente de abandono, una actitud totalmente humilde, porque saben, reconocen que ellos, pues para la comunidad no valen nada, porque no son productivos, porque son una carga a los que hay que estar sosteniendo a base de limosnas. Se les ha olvidado la compasión, pero Jesús es quien se compadece. Él es el buen samaritano que encuentra a los necesitados y acude solícito a ellos para darles la salud. Sin embargo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, al ver los prodigios realizados y a los niños dentro del templo que clamaban Hosana al Hijo de David, es decir, diciendo que Jesús es el Mesías esperado, se indignaron. Las autoridades se indignan porque las autoridades están ciegas. Mientras que hay ciegos del cuerpo, ¿verdad?, que Jesús sana para que puedan verlo y adorarlo y alabarlo como aquí cantan Hosana al Hijo de David. Los maestros de la ley y los sacerdotes paradójicamente siguen ciegos. Son ciegos espirituales. Son ciegos que no reconocen al Mesías, por eso se indignan y le dicen a Jesús: ¿no oyes lo que están diciendo? Y Jesús le responde: sí. Es que nunca han leído aquel pasaje de la Escritura que dice: de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. ¿Una alabanza a quién? A Dios. Una alabanza a nuestro Dios. El Señor, con su majestad, con su fuerza, su poder, con toda su gloria, ha sacado de los niños de pecho una alabanza. Y dejándolos, Jesús ya no quiere perder tiempo con ellos, sale fuera de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche. Jesús sabe que se va a enfrentar al rechazo en Jerusalén. Por eso sale, se va a Betania, y ahí en Betania pues va a visitar a sus amigos, ¿verdad? A Lázaro, a Marta, a María, que vivían en Betania precisamente, ¿no? Y ahí se hospeda. Por la mañana temprano, cuando regresaba a la ciudad, Jesús sintió hambre y vio una higuera junto al camino, se acercó a ella y al no encontrar más que hojas, le dijo: que nunca jamás brote de ti fruto alguno. Y la higuera se secó al instante. Este pasaje, esta anécdota, que es un tanto enigmática, este suceso, es una metáfora también, porque recordemos que la higuera es imagen, ¿verdad?, del pueblo de Israel. La higuera es imagen del pueblo elegido. Una higuera que el Señor plantó, que el Señor abonó, que el Señor esperaba de ella que diera frutos. Y aquí nos está diciendo Jesús: llega y no encuentra frutos, y entonces la maldice. La maldice y la seca con su palabra. Que nunca jamás brote de ti fruto alguno. Al ver esto, los discípulos se quedaron admirados y se preguntaban: ¿cómo es que la higuera se secó tan rápido? ¿Cómo es que se secó al instante? Y Jesús les responde: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que si dicen a esta montaña: quítate de ahí y arrójate al mar, así pasará. Y todo lo que pidan con fe en la oración lo obtendrán. Entonces aquí se combinan dos cosas. Primero, Jesús espera un fruto. Jesús espera fruto de Israel, espera fruto de Jerusalén, espera fruto de los encargados
del pueblo. Sin embargo, no encontró fruto y lo maldice. Sécate, que nadie jamás tenga un fruto tuyo. Y esto también Jesús lo aprovecha para una enseñanza, la fe. Decir, pedir las cosas sabiendo, confiando en que el Señor nos escucha y cumplirá nuestros deseos siempre y cuando estén conforme a su voluntad. Y bueno, claro, todo lo que Jesús hace está de acuerdo a la voluntad del Padre. Él así lo atestigua y así lo hace. Entonces, les dice Jesús, hagan las cosas con fe. Hagan las cosas sin dudar, confiando en el Señor. Entréguense al trabajo, a dar fruto, teniendo la confianza, sin preocuparse de lo demás. Y con toda certeza, lo que pidan lo recibirán. Con toda certeza, lo que necesitan lo obtendrán. Es así. Esta es la enseñanza aquí. Pero había una higuera, el pueblo de Israel, que no estaba dando fruto. Y entonces viene Jesús al templo, vuelve a entrar al templo al día siguiente, ¿verdad? Recordemos que al día anterior había llegado y corrido a los mercaderes del templo, a los comerciantes. Jesús entra nuevamente en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y lo cuestionan, ¿con qué autoridad estás haciendo lo que haces? Y Jesús les dice, bueno, les voy a decir, probando su fe, ¿verdad? También yo les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, entonces les digo con qué poder hago esto. Qué maravilloso es el Señor para poner a cada quien en su lugar, ¿verdad? Y entonces les dice, el bautismo de Juan. A ver, vamos a ver la fe que tienen ustedes. El bautismo de Juan. ¿De dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Y entonces ellos se ponen a pensar. Si decimos que de Dios, va a decir, entonces ¿por qué no le hacen caso? ¿Verdad? Y si decimos que de los hombres, la gente se nos va a echar encima porque la gente lo considera un profeta, un gran maestro, ¿verdad? Y entonces dicen, no sabemos. Discurren los interlocutores de Jesús, los enemigos de Jesús, discurren y caen en la falta de sinceridad. Prefieren mentir, prefieren hacerse los ingenuos, hacerse los ignorantes, pero ciertamente con un corazón doble, con un corazón, digamos, que no es honesto, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, bueno, pues si ustedes no son honestos, yo tampoco les voy a decir honestamente cómo es que hago yo esto, por qué lo hago, o con la autoridad de quién. Y entonces Jesús habla para hacerles ver en dónde están ellos. Con esa actitud, ellos son hijos de Dios, hijos de Abraham, pero no están cumpliendo la voluntad del Padre. Y entonces dice esta parábola, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y éste respondió, voy, Señor, sí voy, ¿cómo no? Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad del Padre? Así de sencillo se lo pone a ellos a su consideración y ellos claramente pues dicen, claro, pues el primero, ¿verdad? Fue el que hizo, aunque se resistió, pero finalmente hizo lo que el Padre quería. Pues Jesús les dice, bueno, les aseguro que los que recaudan impuestos para Roma y las prostitutas ya se les adelantaron a ustedes en el camino del reino, porque vino Juan a manifestarles el camino de la salvación y ustedes no le creyeron. Pero en cambio ellos sí le creyeron. Ustedes no hicieron la voluntad del Padre, que era creer al precursor y preparar los caminos del Mesías. Pero estos que ustedes consideran lo más bajo, que ustedes consideran los, digamos, inadaptados, los rechazados, ¿verdad? Los malvados, los malditos,
Pues ellos sí que se arrepintieron al escuchar a Juan el Bautista y cumplieron la voluntad del Padre. Aceptaron el mensaje del precursor. Y entonces les dice otra parábola, para darles también un mensaje, que como resultado de su falta de frutos, el reino de Dios les será quitado. Les será quitado al pueblo de Israel, hasta que se arrepientan y cumplan con la voluntad del Padre. Que es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que acepten a Jesús, el Mesías. Y que aceptando al Mesías, acepten verdaderamente el plan del Padre. Les dice, escuchen otra parábola. El dueño de una hacienda plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lagar para hacer el vino, edificó la torre, la arrendó a unos viñadores y se ausentó. ¿Verdad? Al llegar la cosecha, envió a sus criados hacia los viñadores a recoger los frutos. Pero los viñadores agarraron a los criados, hirieron a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. Y así volvió a mandar a otros y corrieron con la misma suerte. Y finalmente mandó a su hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán, sí le harán caso. Pero los viñadores al verlo pensaron, se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia. Entonces lo capturaron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué creen que va a hacer el dueño de la viña cuando vuelva? Les pregunta. ¿Qué hará con esos viñadores? Y ellos, pues, juzgando rectamente, diríamos, sin saber que se estaban, ahora sí que echando ellos mismos la soga al cuello, dicen, matará sin compasión a esos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces dice Jesús, ¿y no han leído nunca en las Escrituras, la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental? Esto lo hizo el Señor y es realmente admirable, como lo narra el Salmo 118. Entonces Jesús les está diciendo, están ustedes rechazando a la piedra angular, están ustedes rechazando a la piedra fundamental. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a un pueblo que dé a su tiempo los frutos que al reino corresponden. Está diciendo claramente Jesús que a estos fariseos, maestros de la ley, a este pueblo judío, les será quitado el reino. Y será entregado a un pueblo que sí cumpla. Dios quería, como sabemos que a Abraham se le dijo, ¿verdad? En ti serán bendecidas todas las naciones. Pero los judíos no querían compartir la bendición, querían ser ellos los primeros y los últimos y los únicos. Querían ellos ser el pueblo de la primacía, el pueblo de la promesa que sobajaría a todos los demás, que estaría por encima de todos, que se podría en un momento dado sacudir de esta dominación romana. Pero Jesús les dice, no será así. Se lo vamos a dar a un pueblo que sí va a hacer la evangelización, que sí va a llevar la bendición de Abraham a todas las naciones. Y eso es lo que la iglesia tiene como misión. Dice, cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus palabras, se dieron cuenta de que Jesús se refería a ellos, los sacerdotes y los fariseos, y querían capturarlo, pero tuvieron miedo a la gente porque lo tenían por profeta. Entonces aquí está el primer encontronazo de Jesús al rechazo de las autoridades y les dice claramente lo mismo que acaba de hacer con la higuera. Que te seques y jamás haya fruto de ti. Que nadie encuentre más fruto de ti. Jesús seca la higuera y luego va y les anuncia a los jefes de los sacerdotes, a los fariseos, maestros de la ley, a todas las autoridades judías, que ellos también quedarán estériles. Que ellos también se secarán. Y hasta aquí el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo.
Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor. Permítenos verdaderamente que en nuestro corazón abramos este espacio con tu Espíritu Santo para que podamos comprender esta palabra y hacer la vida. Señor, que no nos quedemos sin fruto. Señor, que no te rechacemos jamás. Señor, que verdaderamente cumplamos esta voluntad del Padre, que es llevar tu palabra a los demás. Que no nos quedemos sin dar frutos, que no nos quedemos encerrados en nosotros mismos. Señor, concédenos las gracias que necesitamos para llevar este evangelio, esta bendición, esta buena noticia a todas las naciones, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, empezando por nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, empezando por los más cercanos a nosotros, a través de una vida honesta, de una vida de servicio, una vida de entrega, una vida de amor, de caridad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.